Ahora sí. Entonces, estábamos viendo dentro de qué era la diarrea, cuál era la clasificación, si es clasificación, es por el tiempo de evolución, es aguda, es crónica, si es leve, moderado, grave, por el mecanismo y la patogenicidad. Y ahora vamos a ver cuál es la etiología. Entonces, nosotros dentro de la etiología tenemos los agentes infecciosos. Los agentes infecciosos pueden ser bacterias, virus, parásitos u hongos, ¿ya? Esos cuatro. Vamos a ver cuáles son los más preponderantes, se puede decirse, que puedan provocar este tipo de infecciones. Entonces, dentro de las bacterianas tenemos la Escherichia coli, que es la más frecuente, la Shigella y también la Salmonella. La salmonelosis es bastante común. ¿Ya? Tenemos también la Pseudomonas aeruginosa, que es bastante patógena, el Staphylococcus aureus, que como ya les dije, forma parte muchas veces de nuestra, como parte de nuestro, como parte saprófita de nuestro cuerpo. Entonces, pero se hace patógena por algún motivo, por las defensas bajas, ¿ya? Y el Vibrio cholerae, pero el Vibrio cholerae ya no es frecuente porque casi ya no hay, ¿no? Porque ya se ha eliminado hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, dentro de las bacterianas son esas las principales. La Escherichia coli es la que más causa, ¿ya? Y la Salmonella. Las virales tenemos, esto más que todo en los niños, tenemos los rotavirus, los adenovirus, los astrovirus, coronavirus. Por si acaso el coronavirus es otra cepa, no es la que ocasiona el COVID-19, es otra cepa, ¿ya? Es otro tipo de coronavirus que puede producir enfermedad diarreica aguda. El virus hecho y el Coxsackie, ¿ya? Entonces, esos son uno de los agentes virales que pueden producir enfermedad diarreica aguda. Y dentro de las parasitarias tenemos el Cryptosporidium parvum, la Giardia lamblia, la Cyclospora cayetanensis, la Entamoeba histolítica y el Bacillium coli. Ahora, estos parásitos son los que mayormente nos pueden provocar una enfermedad diarreica aguda, pero no son los más frecuentes en nuestro medio, porque los más frecuentes en nuestro medio son el Ascaris lumbricoides y los oxiuros, que son los más frecuentes en nuestro medio, y las teniasis. Pero estas patologías parasitológicas no producen diarrea, sino producen más que todo constipación o estreñimiento, ¿ya? Entonces, las que pueden producir diarrea son el Cryptosporidium parvum, la Giardia lamblia, la Cyclospora cayetanensis, la Entamoeba histolítica y el Bacillium coli. Y dentro de los hongos, la más frecuente es la Candida albicans, es el hongo más frecuente que nos puede producir una enfermedad diarreica aguda o una histoplasmosis que es diseminada. Ahora, según esto, vamos a ver el mecanismo, la agresión, el periodo de incubación y qué agentes patógenos pueden ser estos y cuál es la característica de la deposición. Entonces, dentro del mecanismo, las sustancias toxigénicas, que son las toxinas que eliminan algunas bacterias, la agresión es la toxina o la enterotoxina que ya está formada, ¿ya? El periodo de incubación, ustedes saben que es desde el momento que ha ingresado la bacteria y hasta el momento que produce alguna sintomatología. En este caso, por las sustancias toxigénicas, va de un día y en las enterotoxinas de 8 horas a 72 horas, que son 3 días. Entonces, fíjense que las enterotoxinas es el que mínimo, digamos, ¿no? 8 horas. Por eso hay que tomar mucho en cuenta de qué has comido los últimos 2 días o los últimos 3 días, porque no quiere decir que yo en la mañana comí una empanada de queso con su mocochinchi, digamos, y que a la 1 de la tarde me vino deposiciones líquidas muy fuertes. Entonces, no, es más, puede ser porque una noche antes haya comido otra cosa, un pollo frito, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que ver la, la relación que hay con los alimentos que hemos ingerido en los últimos 2 a 3 días. Los agentes patógenos pueden ser el Staphylococcus aureus, en este caso de las toxinas,
El Clostridium perfringens, la cólera y el E. coli dentro de las enterotoxinas, y las características de las exposiciones son acuosas, es líquida, quiere decir acuosa. Ahora tenemos otras que son las enteroadherentes, que el periodo de incubación va de 1 a 8 días, y dentro de esta vamos a encontrar la E. coli y la Giardia. La característica de la deposición es acuosa. Y otro, los productores de citotoxinas, estos van de 12 horas a 3 días el periodo de incubación, y dentro de este encontramos la E. coli hemorrágica, que es otro subtipo, y el Clostridium difficile. Aquí hay que tomar muy en cuenta porque las características ya estas de exposiciones son mucho más patógenas porque son acuosas, quiere decir son líquidas, pero además de líquidas son sanguinolentas, ¿ya? Y por invasión, porque puede ser mínima, variable o severa, la mínima va de un periodo de incubación de 1 a 3 días, la variable de 12 horas a 11 días y la severa de 12 horas a 8 días. ¿Cuáles son los agentes patógenos que pueden producir esta? El rotavirus, el virus Norwalk, la salmonella, la Yersinia, el Campylobacter, Shigella, entamoeba histolítica, E. coli, enteroinvasiva. Y las características de las deposiciones son acuosas y también pueden ser sanguinolentas, ya con presencia de estrías de sangre. Ahora, esas, Doctora, ¿sí? ¿la Shigella también no formaría parte de las que producen toxina? También producen la Shigella. Mm, Sí, está dentro de las que produce alguna enterotoxina. Pero para que vean las características de la infección, características de las deposiciones, en este caso, la Shigella da una deposición acuosa sanguinolenta. Ya es uno de los agentes más frecuentes. Ahora, eso dentro de las infecciosas, bacterias, virus, parásitos, hongos. Ahora, ¿cuáles son las no infecciosas? Las no infecciosas, excepto las síndromes de mala absorción, porque esas también son no infecciosas, pero dentro del síndrome de mala absorción, ya lo vimos en la anterior clase, son otro tipo de patología. Ahora, tenemos también enfermedad diarreica que es producida, pero no es de causa infecciosa, sino otro tipo de causa. Y dentro de esta vamos a ver las alimentarias, ya sea por el abandono de la lactancia materna, quiere decir un niñito, un bebé que no ha podido agarrar la leche materna por distintas causas, porque la mamá no produce, porque la mamá no pudo, porque el bebé no chupaba. Entonces, el abandono de la lactancia materna nos puede dar diarreas constantes en el niño. La administración de fórmulas y leches muy concentradas en los niños, si se les da, a veces hasta eso cuesta encontrarle a un recién nacido, encontrarle fórmula, porque tiene que ser una fórmula que vaya conforme a su mucosa intestinal. Hay niños que no toleran, hay bebés que no toleran las fórmulas que vienen en cajita, entonces a veces tienen que hacer otro tipo de fórmula más acuosa, más líquida, menos concentrada. Entonces, eso puede producir también una enfermedad diarreica en el paciente, en el bebé recién nacido, pero es de causa alimenticia. Y obviamente la intolerancia a la lactosa. Cualquiera que tiene esto, que toma alguna leche lactosada en este caso, puede provocarle una deposición líquida, ¿ya? Ahora, ¿qué otra causa que no es infecciosa? Ya, hemos visto la alimentaria y ahora los medicamentos. La medicamentosa puede ser por efectos terapéuticos de los laxantes. Muchas veces hay pacientes que consumen bastantes laxantes, entonces esa puede ser una causa. Los efectos colaterales de los antibióticos también, otra causa. Pacientes que consuman bastante antibiótico, que estén con triple esquema, mucho tiempo postrados, mucho tiempo recibiendo antibióticos, triple esquema, ¿no? Cefotaxima, micacina, metronidazol. 3 antibióticos recibiendo el paciente, entonces puede llevarle también a esto, a una enfermedad diarreica, pero de causa no infecciosa, es por los medicamentos que está recibiendo. Ahora, el abuso de los antiácidos también. Los antihipertensivos pueden producir diarrea. Los quimioterápicos, la digoxina, la quinidina producen diarrea, ¿ya?
Y otras enfermedades endocrinometabólicas también, como la insuficiencia suprarrenal por un procesamiento anómalo de la aldosterona. Entonces aquí también el paciente puede producir diarrea. El hipertiroidismo igual es una causa. Cuando tiene hipertiroidismo, la uremia pueden producir. Y tenemos otras causas también. Por ejemplo, la poliposis difusa, cuando el paciente tiene pólipos en el intestino, que lo vamos a ver cuando veamos colon. Divertículos de colon, también lo vamos a tocar cuando veamos colon. Esos pacientes pueden presentar diarreas, incluso sanguinolentas. Hemorragia intestinal, peritonitis en sus inicios, ¿ya? Pueden producir, ¿ya? Entonces, esa es la etiología de cómo se presenta la diarrea. Entonces, todo eso nosotros tenemos que indagar cuál de esas está ocasionándole una enfermedad diarreica al paciente, ¿ya? Infecciosa, alimentaria, medicamentosa, otra patología, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan estos pacientes? Nos vamos a la clínica. El paciente puede presentar una enfermedad diarreica aguda y esto se debe indagar en las características de las deposiciones. ¿Cómo son las deposiciones? ¿Qué cantidad? ¿Es poquito? ¿Es mucho? ¿Es harto? ¿Cuánto más o menos? ¿Ya? ¿Qué color es? ¿Cuántas veces ha hecho? ¿Tiene presencia de moco? ¿Tiene presencia de sangre? Entonces eso hay que preguntarle al paciente. Si además de las deposiciones líquidas presenta náuseas, vómito, ¿ya? O si hay dolor abdominal, o si hay fiebre, mialgia, tenemos rectal o ardor perianal. Entonces esos síntomas nos van a ayudar también porque son síntomas que pueden agravar el cuadro. Generalmente el comienzo siempre es brusco en la mayor parte de los episodios y puede remitir a los 3 o 7 días, ¿ya? Siempre y cuando no sea infecciosa, porque si es infecciosa puede continuar mientras no reciba el tratamiento adecuado. Ahora, dentro de estas vamos a ver el grupo de alto riesgo. El grupo de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen una enfermedad diarreica aguda, pero que en estas pueden ser fulminantes por la inmunocompetencia que tienen, ¿ya? ¿Cuáles? En los niños, por ejemplo, que han suspendido la lactancia materna exclusiva, los bebés recién nacidos que no hayan recibido lactancia materna son más preponderantes y son un alto riesgo. ¿Por qué? Porque no tienen los anticuerpos necesarios para que el paciente no tenga este tipo de infecciones, ¿ya? Personas que viven en condiciones de hacinamiento, condiciones precarias, que vivan 8 personas en un cuarto, que compartan 10 personas en un solo baño, entonces son precarias. Niños y personal que coexisten en círculos infantiles u otras instituciones infantiles, hay que tener cuidado. Pacientes inmunodepresivos, pacientes que tienen alguna otra enfermedad, diabetes, hipertensión, que tengan algún tipo de cáncer, desnutridos, entonces todos esos pacientes son inmunodepresivos. Los ancianitos también son pacientes con defensas bajas, pacientes que reciben tratamiento con esteroides o inmunodepresores, los pacientes que reciben retrovirales, en el caso del VIH-Sida, pacientes que son trabajadoras sexuales, también porque no tienen una buena aseo, que hay una mayor contaminación, y las personas positivas al VIH, ¿ya? Ahora, una vez que hemos escuchado la clínica que nos dice el paciente que tiene, vamos a hacerle el examen físico. El examen físico, nosotros tenemos que ver el estado nutricional. Para eso nosotros vamos a pesarlo al paciente, a tallarlo, para ver cuál es su índice de masa corporal, ¿no? Entonces eso es muy importante dentro del examen físico. Hay que ver también las lesiones cutáneas bucales para que eso nos avisa si hay falta de vitaminas, existencia o no de fiebre, palidez cutánea y mucosa, el abdomen si es globoso, si hay hiperperistaltismo, aumento del peristaltismo,
si hay timpanismo, hematidez, si hay una tumoración abdominal para descartar un cáncer o algo. Entonces todo eso lo vamos a hacer justamente a nivel del abdomen en el examen físico y viendo también las mucosas, ¿no? Si hay prolapso rectal y cuando hay una alta proporción de los niños presentan altas tasas fecales de deshidratación interactiva a los 5 o 7 días de evolución intrahospitalaria. Tenemos casos especiales en los niños que presentan o las personas que presentan fiebre mayor a 38,5, o sea que además de la diarrea tenga fiebre, sangre en ese es un signo preponderante, jóvenes, que nos puede llevar a ver la patogenicidad o la virulencia del agente que está causando. Diarrea profusa, deshidratación, que el paciente esté muy deshidratado porque estaba perdiendo bastante líquido, dolor abdominal intenso y cuando el cuadro es mayor a 48 horas sin mejoría. Y obviamente si es una población de riesgo, ya esos son casos especiales. Ahora, ¿cómo pueden complicarse? Puede producirse pérdida de líquido y puede llevar esto a la deshidratación y a la pérdida de los electrolitos, sobre todo la pérdida del bicarbonato. La pérdida del bicarbonato puede causar acidosis metabólica e incluso puede llevar al colapso vascular. Y el colapso puede aparecer con rapidez en pacientes muy jóvenes o viejos que están debilitados o tienen una diarrea intensa. Se puede producir hipopotasemia y también la hipomagnesemia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya hemos visto la clínica, ya hemos visto el examen físico. Ya, ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Nosotros el diagnóstico lo hacemos principalmente el diagnóstico clínico por la clínica que presenta el paciente, ¿no? Se debe recoger todas las circunstancias de presentación. Vuelvo a repetir, ¿qué síntomas tiene el paciente? ¿Tiene deposiciones líquidas? ¿Cuántas deposiciones líquidas? ¿Qué color? ¿Qué consistencia? ¿Con presencia de moco y sangre? ¿Cómo son sus heces fecales? ¿No? Entonces, eso. Después, ver el abdomen, ver las mucosas, si está deshidratado o no, si está pálido. Entonces, todo eso hay que ver en la historia clínica y en el examen físico. Ahora, pacientes con diarrea prolongada o grave deben someterse a una exploración más extensiva como la proctoscopía o la sigmoidoscopía. Y en ellas muchas veces se debe tomar una biopsia de la mucosa rectal para el examen histológico y hacer la diferencia entre una diarrea infecciosa, ulcerosa o colagenósica. Entonces, para más detallar el diagnóstico nosotros lo hacemos por el examen físico, por lo que nos dice el paciente, por la historia clínica. Ahora, el diagnóstico laboratorial, ¿cómo lo hacemos? Aquí lo he puesto en letras grandes, los laboratorios de rutina, que ya saben ustedes de memoria cuáles son, el hemograma, la glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina y examen de orina. Entonces, esos laboratorios son de rutina, le pedimos a todos los pacientes, en este caso, este paciente que presenta una enfermedad diarreica aguda, se la pedimos también. ¿Qué es lo positivo que podemos encontrar en esto? Lo positivo. En el hemograma se puede encontrar la leucocitosis cuando es diarrea infecciosa. Leucocitosis, leucocitos aumentados. Y aquí en el hemograma podemos ver si hay anemia por la hemoglobina y el hematocrito. Y también nos va a ayudar mucho la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria nos va a avisar de cuál puede ser el agente que esté causando esa diarrea infecciosa, en caso de que sea infecciosa, ¿no? Por ejemplo, si es bacteriana, los leucocitos van a estar elevados. Si es viral, los linfocitos van a estar elevados. Si es parasitaria, los eosinófilos y basófilos van a estar aumentados. Entonces, eso nos va a hablar el hemograma. Ahora, la urea y la creatinina van a estar afectados siempre y cuando el paciente esté demasiado deshidratado. Esté tan deshidratado que justamente va a comenzar a hacer una insuficiencia renal por falta de líquido en el cuerpo. Entonces la urea y la creatinina ahí pueden estar aumentadas. La glucosa muchas veces puede estar baja porque como está desechando casi todo, el paciente puede hacer una hipoglicemia.
el tiempo de protrombina y el examen de orina no nos van a dar otro diagnóstico, ¿ya? O sea, no puede estar normal en estos pacientes, ¿ya? Ahora, ¿qué otro laboratorio pedimos? El laboratorio ya más específico, en este caso pedimos el moco fecal, el coproparasitológico y el coprocultivo. Ahora, el moco fecal te lo dan en 1 hora el resultado. Llevan la caquita al laboratorio y se fijan si hay en el moco fecal, si hay leucocitos, polimorfos o mononucleares. Ahí te avisan si la infección es bacteriana o es vírica. Cuando los neutrófilos, o más bien dicho, todo lo que es la fórmula leucocitaria, los polimorfos nucleares están aumentados, es porque la infección es bacteriana. Y cuando los mononucleares están aumentados, que en este caso estamos hablando de los linfocitos y los macrófagos, es porque la infección es vírica. Entonces, ahí el moco fecal ya nos va a decir si es o no es infecciosa, y si es infecciosa, es bacteriana o viral, ¿ya? Ahora, pedimos coproparasitológico para descartar de que la diarrea sea por parásito, como cuáles ya hemos visto, ¿no es verdad? La Giardia, el Cryptosporidium. Entonces, eso nos va a avisar en el Paratidium coli, en el coproparasitológico. Y el coprocultivo es llevar la materia fecal al laboratorio y cultivarlo para ver cuál es el agente que está ocasionando este tipo de infección. El coprocultivo, pero tomemos en cuenta que va a tardar 3 días. Si el paciente está muy grave, hay que hacerlo para descartar bien cuál es el agente que le está produciendo. Obviamente que después de llevar el coprocultivo al laboratorio tenemos que iniciar un tratamiento empírico, pensando que más o menos puede ser, empezamos a dar tratamiento. Y ya cuando llegue el coprocultivo, que son al 3er día o 4º, si hay que cambiar, si no mejora el paciente, cambiamos, pues, ¿no? Los antibióticos. Entonces, el coprocultivo es muy importante. Si en caso la diarrea pasa a ser de una diarrea aguda a una diarrea crónica, se debe hacer estudios más extensivos. En estos casos, podemos hacer una endoscopía alta para ver duodeno, yeyuno, o colonoscopia para ver desde colon hasta intestino delgado, ¿ya? Y muchas veces se puede tomar incluso una biopsia de la mucosa intestinal para descartar alguna otra infección, ¿ok? El tratamiento, para terminar, ¿cómo lo hacemos el tratamiento? El tratamiento lo hacemos con la reposición de líquidos y electrolitos. Se debe corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, la deshidratación, la acidosis. Para contrarrestar la acidosis puede estar indicada el sodio, el cloro, el potasio, cloro y la glucosa y los líquidos. O sea, en pocas palabras, lo primero que vamos a hacer con un paciente que tiene una enfermedad diarreica, si es aguda y si el paciente está estable, podemos aumentar vía oral ¿cómo se dice? Hidratarlo por vía oral. Pero si el paciente tiene náuseas, vómitos, además de la diarrea, difícilmente va a tomar líquidos. Entonces, en estos casos, es mejor internarlo y colocar una vía periférica en la que podamos darle una solución fisiológica que tiene sodio, también tiene potasio, entonces, y incluso se le puede aumentar ahí ampollas de cloro y potasio para poder reponer los electrolitos perdidos. Eso, y también una ampollita de glucosa para aumentar la glucosa. Entonces, eso prácticamente ya es un tratamiento inicial que coadyuva bastante al paciente, porque el paciente ha perdido bastante líquido, entonces está deshidratado y hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Si es moderada, si es leve, vía oral. Si es moderada, ya empezamos viendo menos. Si es severa, hay que incluso colocarle 2 vías al paciente. Ha llegado pacientes que llegan totalmente deshidratados, entonces a esos pacientes se les pone 2 vías periféricas de gran calibre y se los hidrata. Ahora, el tratamiento después de la hidratación y la reposición hidroelectrolítica lo vamos a hacer según la etiología. Entonces, y ahí recordamos la etiología. La etiología bacteriana, viral, parasitaria, hongos.
Entonces, cuando la etiología es bacteriana, seguramente vamos a utilizar los antibióticos. En estos casos utilizamos mucho el metronidazol, el cotrimoxazol, que es el trimethoprim más sulfamethoxazol. Utilizamos también la ciprofloxacina en caso de ser salmonela. Ya utilizamos la ciprofloxacina. Entonces, esos antibióticos son los que más utilizamos nosotros cuando es bacteriano. Cuando es viral, al viral no le vamos a dar antibióticos, ¿no? Se le dará solo hidratación, y para fiebre, en caso de fiebre, darle dipirona o paracetamol. Si es parasitaria, los antiparasitarios, se está utilizando bastante la nitoxoxanida, ya, de 500 miligramos, se utiliza cada 12 horas por 3 días, la nitazoxanida. O también el albendazol en dosis única, el metronidazol cada 8 horas, entonces así. Si en caso de, ¿cuál es el parásito que es el estado? ¿Ya? Ahora, si es hongo, obviamente, como es el Candida albicans en su gran mayor parte, utilizamos el fluconazol vía oral. Ahora, cuando es no infecciosa, tenemos que ver el agente causal. Si es medicamentos, retirar, pues no, ayudar un poquito y ir retirando los antibióticos muy fuertes. Entonces, retirar el agente agresor. Si es porque es inmunodeprimido, porque toma retrovirales, ahí no hay mucho que hacer, porque no podemos retirar los retrovirales. Pero se le hace un tratamiento compensatorio solamente con líquidos y electrolitos, ¿ya? Utilizamos aquí algunas soluciones que son recomendadas por la OMS, que se los utiliza preparados en cualquier farmacia. Se utiliza 20 gramos de glucosa, 3.5 gramos de cloruro de potasio, 1.5 de cloruro potásico, 3.5 gramos de cloruro sódico y 2.5 gramos de carbonato sódico. En 1 litro de agua se añaden 5 ml o una cucharilla de sal de mesa y también 5 ml de bicarbonato sódico y 20 ml de azúcar de mesa y un aromatizante. El tiempo de tránsito intestinal puede aumentarse con difenoxilato a dosis 2.5 a 5 miligramos 3 a 4 veces al día y se puede utilizar también el fosfato de codeína 15 a 30 miligramos 2 veces o 3 veces al día. Los anticolinérgicos pueden reducir el peristaltismo. En estos utilizamos la atropina, la propentelina, ¿ya? La loperamida muchas veces utilizamos, jóvenes también. Y en las diarreas más graves se requiere generalmente líquido por vía parenteral, como les decía. Ahora, ¿cómo hacemos la profilaxis? ¿Cómo evitamos? En los niños, lactancia materna, pues no jóvenes, exclusiva, 4 a 6 meses. A introducir alimentos a partir del 4º a 6º mes de vida de forma higiénica y nutritiva. Hervir y clorar el agua, no estar tomando directamente de la grifo. Evitar el uso de biberones en los niños, lavarnos las manos antes de preparar los alimentos, tapar los alimentos, el agua para beber, dar alimentos frescos y bien cocidos, lavarse las manos bien preparadas, bien quien prepara los alimentos y lavarle las manos al niño. Y bueno, aquí hacemos un recordatorio de otro también que puede producir diarrea, que son, ¿cómo estaban? El síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción es un trastorno de todos los procesos finales de la absorción de los productos de la digestión. Esto ya lo vimos en la anterior clase, pero he puesto unas 2 o 3 diapositivas solamente para indicarles que es otro tipo de patologías que también nos provoca diarreas enfermedad diarreica. En este caso no es infecciosa porque es síndrome de mala absorción. Entonces esto ya lo tocamos en la anterior clase. ¿Cuáles son las características? Habíamos visto estatorrea, anorexia, pérdida de peso, borborismo, distensión abdominal. Y vimos los distintos tipos, como la enfermedad celíaca, el tropical, hemos visto también el síndrome de intestino corto, la enfermedad de Whipple, hemos visto y aquí en esta diapositiva nos las clasifica de la misma manera, pero según su
según el tipo de digestión o de anomalía que presenta, ¿no? No vamos a volver a repetir porque este tema ya lo tocamos, el síndrome de mala absorción, fue todo un tema en la anterior clase. Como consecuencias de la mala absorción tenemos, ¿qué cosa? Las diarreas, les dije que tenemos otros tipos de sintomatología que eran no gastroenterológicas, como la osteopenia, la tetania, deficiencia de calcio, vitamina D, amenorrea, piel seca por la deficiencia de vitamina A, petequias o equimosis por la deficiencia de vitamina K, fracturas por la deficiencia de calcio y vitamina D, neuropatías periféricas por la deficiencia de, o sea, un sinfín de cosas que habíamos visto en la anterior clase por la falta de las vitaminas que no se están absorbiendo. Ya, entonces solamente puse 3 diapositivas para recordarles que también el síndrome de mala absorción nos ocasiona diarrea, pero las tomamos como otra clasificación. Ahora, ¿cómo prevenimos la diarrea? Se debe tomar agua limpia, en lo posible hervida. Lavar bien los alimentos, las frutas y las verduras, lavar las manos después de ir al baño, obviamente, no dar niños o niñas mamaderas y chupones, no hacer deposiciones al aire libre, mantener limpios los utensilios de la cocina. Nada más, así prevenimos. Y bueno, eso es todo, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema, es un poquito larguito, enfermedad diarreica. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda que quieran que despejar? ¿Ninguna duda?